bienvenidos a todos y a todas. En honor al tiempo vamos a ir arrancando. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Florencia Calabrese. Yo formo parte del equipo de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, que pertenece a la Secretaría de Calidad del Ministerio de Nación. Y bueno, hace un tiempo que empezamos a armar estas capacitaciones en contexto de COVID. Una de ellas es la capacitación de ventilación no invasiva, que ya armamos el primer encuentro de generalidades, que está en el canal de YouTube nuestro, en Seunit se llama, por si quieren acceder a verla. Y bueno, el encuentro del miércoles, y este sería el tercer encuentro como para completar la capacitación. Estas capacitaciones están a cargo del doctor Guillermo Montiel. Él es especialista en neumonología, coordinador de la unidad de soporte no invasivo del Hospital Fernández. Así que bienvenido, Guillermo. Vamos a hacer la charla y al final, como siempre, vamos a tener 10-15 minutos para dudas y preguntas, así que si quieren las pueden ir colocando en el chat o si no, al final de la charla le damos la palabra para que las puedan expresar. Así que sin más preámbulo, Guillermo, adelante con tu presentación. Bárbara, buen día, espero que estén todos bien. Hoy vamos a ver la tercera parte, que es la parte técnica, que es la parte de... el otro día vimos alto flujo y crono, hoy vamos a ver todo lo que es el tema de CPAP, secuencias e interfaces. Ahí comparto la pantalla. Bueno, hoy estamos, creo que más o menos desde marzo, del 20 de marzo, si no me equivoco, fue cuando empezó con todo este tema de la pandemia. Y en esa época nosotros ya habíamos empezado a trabajar con el resto de nuestros colegas, amigos extranjeros. En Italia el profesor Stefano Nava, en España Díaz Lobato, Mayorales, sobre todo también con Alonso Íñigo, en Francia con Jesús González Bermejo, etc. Porque en esa época, en marzo, ellos estaban también teniendo, como están teniendo ahora, un pico de toda esta patología. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a preguntarles qué era lo que estaban haciendo. Les preguntaban qué hacían y cómo se estaban preparando y qué resultados iban teniendo. Acá les recuerdo que teníamos toda la contra de las distintas sociedades que habían estado asesorando a distintos ministerios, y entonces había para marzo, abril de este año, en el país una fuerte tendencia a evitar hacer este tipo de soporte ventilatorio. Guillermo, perdón que te interrumpa. Acá en el chat están poniendo que se te escucha muy bajo. Vamos a ver. Quizás podríamos mejorar el micrófono o Ahí. acercarte. A ver ahí, mejor ahí, un poquito mejor ahí. Me pongo al estilo Florencia, ahí. Sí. Vale, perfecto. Entonces en Gracias. marzo de este año empezamos, en contra de las recomendaciones de distintas sociedades, a hacer este trabajo, que fue un trabajo de investigación con la gente que estaba trabajando en Europa. A continuación, muchos de nosotros estamos en la SATI, yo no estoy en la SATI, pero hay gente del grupo que está en la SATI, muchos en la SACI, CARE y otros en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Generamos los distintos consensos, sobre todo con la base de las experiencias europeas y americanas, y con eso salimos a hacer todo este lío que dicen que hicimos acá en el Fernández. Bueno, si se acuerdan, este era el protocolo. Empezábamos con pacientes que eran lúcidos y colaboradores y que habían tenido necesidad de escalar el tratamiento con oxígeno, es decir, que había un mayor requerimiento de oxígeno, una mayor ineficiencia en el intercambio de oxígeno, por eso la máscara reservorio con 10-15 litros, con una FiO2 muy alta, y en aquellos que tenían la posibilidad de medir FiO2, una PAFI menor de 200. La frecuencia respiratoria estaba alta y eso me indicaba que el centro respiratorio estaba también con un drive elevado.
habíamos hecho esta historia, ¿no? Acá, por un lado, estas imágenes tomográficas de compromiso de 4 cuadrantes, de arriba abajo, etcétera, podían estar suponiendo este esquema, es decir, un alvéolo lleno de líquidos con un shunt por imposibilidad de este capilar de tomar oxígeno de este alvéolo, y esa era la gran duda. En eso se sostenían aquellas personas que decían que había que hacer una intubación precoz. En cambio, esta misma tomografía, si la pasamos a una ventana de mediastino, que es la que sirve para ver partes blandas, veíamos que no teníamos ninguna imagen de condensación. Es decir, que esta imagen, este posible esquema fisiopatológico, daba lugar a este otro. Es decir, alvéolos con aire, por ahí con menos aires, hipoventilados, pero con menos aires, pero con alguna alteración acá en la perfusión, dando zonas de BQ de tipo Shunt, una zona de West tipo 3, porque toda esta sangre que no puede pasar por acá buscaba los sectores de menor resistencia, generando esta clásica zona 3. Entonces, como pueden ver, el tratamiento de este tipo de patología es muy diferente al de este tipo de patología. Bien, entonces, vamos a hablar ahora del paso 2. ¿Qué era lo que pasaba cuando la cánula nasal de alto flujo no respondía al tratamiento? Porque no Guillermo, bajaba la Sí, discúlpame, te sí. interrumpo de vuelta, pero nos ponen por el chat que se escucha muy bajo o hay gente que ya directamente no lo escucha. A ver Eh, ahí. ahí se te escucha bárbaro. Ahí sí, Bueno, saqué el micrófono. dale, Así que bueno, gracias. bueno. ah, entonces, básicamente en este algoritmo que teníamos, ¿bien? Teníamos dos ramas, los respondedores que iban solamente a CAFO y PRONO, que eran la mayoría de los pacientes, un poco más de la mitad, y que de estos muy pocos pasaron a terapia intensiva, y el otro que eran pacientes más severos, necesitábamos intercalar al tratamiento habitual de la CAFO, CEPAP, y acá estuvo el 44-45% de los pacientes, y de acá más o menos el 50% de los pacientes pasaron a terapia intensiva. Es decir, que la gran cantidad de fallos estaba en este grupo de pacientes. Pero a este 55% de pacientes le podemos sumar más de un 25%, un 20 y pico por ciento en total, dando el resultado de éxito de mayor a 74% de que usando CAFO o CEPAP y CAFO, los pacientes no ingresaban a terapia intensiva. Entonces, la primera pregunta es que nos habíamos hecho, ¿qué interfaces vamos a utilizar? Y la primera que usamos es la clásica, la que veníamos usando ya en terapia intensiva o en los laboratorios de sueño, que eran las máscaras oronasales o las faciales con codo azul. Acá en este grupo de oronasales entran las de los snorkel, que es una máscara oronasal. O las comunes, ¿de acuerdo? Pero siempre eran con codo azul. ¿Qué significa el codo azul? Es que la máscara no es, por así decirlo, es hermética y no va a haber fuga de aires intencionales. Todo el aire va a salir por el codo azul. De esa manera lográbamos tener el esquema que era la máscara con codo azul y el filtro antiviral. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que respira el paciente y todo lo que exhala el paciente pasaba por este filtro donde quedaba más del 99, y pico por ciento de las partículas filtradas. Digamos que si nosotros nos sentimos seguros con un N95, esto sería un N99, y algo, ¿de acuerdo? Y a continuación de esta unidad, que era máscara y filtro antiviral, se colocaba o la doble rama o el puerto exhalatorio o la válvula de PIP, ¿de acuerdo? Ese era el esquema. Tengo la máscara, el filtro y después en la parte expiratoria la resistencia que me va a generar una presión determinada cuando le otorgo un filtro. Y este esquema, como les decía antes, se puede utilizar con una rama
Cuando utilizo una rama, uso puerto exhalatorio o válvula de PIP, o 2 ramas cuando utilizamos los respiradores microprocesados o tipo Astral o el B60, etc. Y este sería más o menos el esquema cuando vamos a utilizar una sola rama. Tenemos un equipo bilevel. Habitualmente estos bilevel siempre le ponemos a la salida un filtro antiviral para proteger el equipo y para, si hubieran partículas suspendidas, cosa que no hay, este equipo ya estaría filtrando y este tubo ya sería un aire puro. ¿Bien? Entonces, acá se genera el flujo va a generar tanto flujo para llegar a una presión determinada, y acá tenemos el paciente con la máscara con el codo azul. ¿Ven? Este codo azul tiene las características de que solamente uno puede colocar ahí o un filtro antiviral o un conector en I, porque estas máscaras y estos codos azules se utilizan habitualmente para hacer ventilación no invasiva en terapia intensiva. Por más que quiera, no le puedo adaptar las tubuladuras de goma, es decir, ingenio argentino hay, pero no es lo que está indicado. Esto está para recordar que es para usar con doble rama o por lo menos para colocar un filtro ahí a continuación. Entonces, este es el esquema donde usamos un tubo en T o un tubo en I, donde por una rama de la T viene el flujo del respirador hacia el paciente y por la otra sale del paciente hacia el filtro. Entonces, del otro lado del tubo en T o el tubo en I colocamos el filtro antiviral. Y después del filtro antiviral colocamos el puerto exhalatorio. ¿Bien? Entonces, respirador filtrado, la tubuladura que es descartable, tubo en T, tubo en I, paciente con máscara y codo azul, el filtro en la salida expiratoria y después del filtro el puerto exhalatorio. Lo que vamos a ver ahora son algunas imágenes de un sistema que genera presión con puerto exhalatorio para determinar una presión de tratamiento. Entonces, cuando el paciente expira, ¿bien? Todo el aire que expira se va a filtrar y por lo tanto el aire sale filtrado sin carga viral importante. La alternativa es no usar un tubo en T o un tubo en I, sino que colocar directamente el puerto exhalatorio. Entonces quedaría igual, el mismo esquema. Paciente, máscara, codo azul, filtro y puerto exhalatorio. Es decir, cuando el paciente inspira viene por acá, cuando expira pasa por acá. Y lo que tenemos que encontrar acá en este puerto exhalatorio es un flujo continuo, igual que cuando usamos CPAP en los pacientes con apneas de sueño. Siempre por acá vamos a ver que hay flujo, pero es un flujo que está siempre filtrado. ¿Bien? Y estas son las fotos que les quería mostrar de la unidad, que son fotos con trampo, porque acá la pregunta es ¿qué es lo que ven? Y lo que yo quiero que vean es que acá tengo el paciente que está con una total face, está con una máscara con codo azul, es decir, que está bien sujeta y que todo el aire filtrado va a pasar por acá. El paciente tiene una cara de estar confortable, relajado, hasta una sonrisa, se imaginan ahí. Acá viene el filtro y a continuación el puerto exhalatorio. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero que vean es, primero, que no hay miedo en el grupo de los kinesiólogos que están trabajando con el paciente, porque están bien protegidos, tienen equipo de nivel de protección 3, tienen el N95, el barbijo quirúrgico, antiparras, tienen la pantalla, guantes. Acá Nico está con una máscara 3M que también está filtrada con este filtro 99%. Así que esta mano que tiene Diego apoyado sobre el paciente es una mano que también da confianza. La importancia de estar al lado del paciente asegurándole este tratamiento, como le mostrábamos en las fotos del miércoles pasado, son muy importantes para que el paciente acepte el tratamiento, no se arranque la máscara, vea que está continuamente
que estamos continuamente al lado de él. Este es un paciente que tenía un body mass index cercano a 50, era muy difícil pronarse, por eso elegíamos siempre más presión positiva que alto flujo y la posición de a 45 grados para disminuir el efecto de masa de las bíceps. Entonces, el esquema, como siempre, lo que habíamos dicho antes, máscara hermética, codo azul, todo el aire entra y sale por el codo, se filtra, y acá tenemos el puerto exhalatorio. La otra interfaz que utilizamos fue el que llamamos helmet o escafandra o simplemente el casco. Cuando empezamos con toda esta pandemia, la SATI había, dentro de las palabras de evitar el tratamiento, había dicho que eventualmente, solo tal vez quizás, si tenían helmet se podría utilizar, porque era más seguro. Pero recuerden que hasta marzo, abril de este año, el helmet en la Argentina lo habíamos usado muy pocos años anteriores y a modo de prueba. Ningún fabricante, ningún proveedor tenía helmet en este momento. En abril nos llega, fin de marzo, principio de abril, nos llega un prototipo, era un helmet que utilizaban en Estados Unidos para las cámaras hiperbáricas. No estaban pensados para presurizar, así que durante abril y parte de mayo lo que estuvimos haciendo fue un montón de arreglos y sugerencias para que con impresoras 3D fueran haciendo los accesorios que se iban necesitando. Después de eso hicimos una prueba como vamos a ver ahora en un ratito, para determinar cuál era el flujo mínimo necesario para evitar la regeneración de CO2, y eso lo fuimos chequeando junto con la gente de Italia, que tiene muchísima experiencia en el tema. Y finalmente presentamos el modelo armado a la gente de infectología y nos dieron, por supuesto, rápidamente el ok. Y con eso, ya para junio, ya el país contaba con este tipo de tratamiento que pudo ser utilizado a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces, estos helmet siempre los utilizamos con filtros antivirales, idealmente a la entrada y a la salida. Eso, cuando yo pongo estos dos filtros antivirales, lo que logramos es que el paciente esté respirando un ambiente con una FiO2 conocida, con una presión que determinamos nosotros también, y es extremadamente útil porque no recibe aire ambiente y el aire que él manda al ambiente está totalmente decontaminado. Solo la indicación nuestra fue con el helmet grande de 25 litros, que solo lo usamos con rama simple y con un puerto exhalatorio, en caso de usar un BiPAP, un bilevel, como les mostré antes, o si utilizamos un flujo de pared o un acelerador de flujo con una PIP de resorte o similar, ¿de acuerdo? Actualmente en el país están los cascos que decimos con un espacio muerto de más de 25 litros. Hay una producción nacional actualmente en Rosario que cumple con todas las exigencias. Y hay otro casco que también es muy, muy casero, que es de la mitad del volumen de 12,5 litros, que también lo probamos, también cumple con todas las exigencias. Y ese es el que se está desarrollando en Bahía Blanca. Tanto el de Bahía Blanca como el de Rosario actualmente están tratando de conseguir la aceptación de ambas. Bueno, y acá lo que tienen para ver es esto, es también preguntas con trampas, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el paciente y simplemente es para ver que está con un helmet, una escafandra, y que el sistema de presurización que elegimos fue a través de un respirador. Este es un Astral 150 de ResMed Argentina, donde este tipo de presurización requiere, acá no se ve, ahora después lo vamos a ver, un puerto exhalatorio. Ese puerto exhalatorio tiene 5,5 milímetros de diámetro y permite tener un flujo necesario, tiene turbina muy potente para inflar el casco, evitar que colapse, evitar la reinhalación y generar con una fuga elevada.
Pero no, en realidad también lo que se está mostrando es que este paciente está muy tranquilo, como pueden ver. Está mirando su celular en contacto con la familia o viendo algún canal de YouTube o lo que sea. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro paciente, acá se pueden ver mejor el sistema. Tenemos la tubuladura que viene del bilevel, del astral. Ese astral está programado para alcanzar una presión determinada, la determina el operador, y tiene también un agregado de flujo de oxígeno a baja presión y me marca a la salida cuál es la FiO2. Por lo tanto, el aire que entra filtrado acá, este filtrado también es por seguridad. Acuérdense que para cualquier problemita técnico el paciente se desconecta de acá y de acá, retira la tubuladura, retira la resistencia y pasa a respirar y nos da tiempo a llegar a desarmarlo. Entonces, acá adentro, donde está la cabeza del paciente, hay un gas, un ambiente que tiene una FiO2 decidida por nosotros, una presión decidida por nosotros, y una PCO2 que tenemos, una presión inspirada de CO2 que tenemos que cuidar, y para eso tenemos que asegurar un flujo elevado. Bien, el aire cuando se exhala pasa por este filtro y después por esta resistencia. Veamos acá más o menos cómo es el tema. El paciente se monitoriza en forma continua, distintos oxímetros, hasta con 24, y acá lo que tenemos es la FiO2. ¿Bien? A pesar de tener el helmet, el casco, los pacientes están con la indicación de pronarse también. Acuérdense que el prono, como hemos dicho antes, tenemos que tener algo de comodidad para el cuello y para la columna lumbar. Para eso lo que hacíamos era la flexión de las piernas, los almohadones en distintos lugares, etc. También recordar que estos pacientes, la presión positiva la hacemos, los pacientes que más estuvieron 6 horas continuas, luego tenían un descanso, se les colocaba alto flujo, 2 horas, en ese periodo hacían sus necesidades, se hidrataban por vía oral o comían. A continuación, después de 2 horas, volvían a estar 4 horas, 6 horas otra vez con el casco, así hasta que el paciente lograba algún tipo de mejoría o decidíamos pasar la terapia. Cuando el paciente está con pronado, ven acá, está pronado, está con las almohadas, está cómoda la cintura, etc. Lo que tenemos que cuidar también es un poco la comodidad del paciente, y para evitar que la cara esté ahí pegada al vinilo duro, frío, y transpire y sea incómoda, lo colocamos en una almohadilla, en este caso era un pañal, ¿de acuerdo? Pero pueden tener, los que puedan tener almohadillas o apósitos grandes, etcétera, también pueden ser. Todos los pacientes que están con este tipo de tratamiento tienen su alto flujo al lado para intercalar, para rotar terapias. Y acá se puede ver bien cómo es la resistencia, ¿ven? Que tiene un diámetro de 5.5 metros. Una vez resuelto el tema de por dónde o con cómo le vamos a entregar el flujo y la presión, la pregunta era cómo se genera la presión, y recuerden que la presión va a estar directamente relacionado con el flujo que le va a llegar y directamente relacionado con la resistencia. Entonces, las resistencias que vamos a utilizar acá son resistencias conocidas. Son o una carga umbral elástica, como la PIP de resorte, o una resistencia de tipo resistiva con un diámetro fijo. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo generamos flujo? Entonces, el flujo que vamos a generar lo podemos obtener de distintos lados. Por ejemplo, los flujos generados por eléctricos, que llamamos. Son equipos de flujo continuo
y son equipos que tienen una turbina, como los B-Levels o los BIPAP, ¿de acuerdo? Estos equipos, de acuerdo a los modelos, se pueden utilizar rama simple o doble. Por ejemplo, el Astra lo utiliza rama doble, el B60 simple, el Trilogy simple, pero también le puedo poner simple con válvula giratoria. Actualmente están llegando unos equipos EOL que pueden utilizar rama simple o doble también como en Astral. Es decir, hay que conocer el equipo que estoy manejando. El Stellar es rama simple, bueno, etc. Entonces, si se los utiliza como generador de flujo, alguien puede tener esa opción. Puede utilizar o puerto exhalatorio o válvula de PIB. Y eso va a depender, obviamente, de la experiencia que tenga el ¿ok? El otro equipo son los equipos de terapia intensiva, que la presión va a generar por el control de las válvulas proporcionales de los equipos o cómo estén generando los flujos y presiones estos equipos. Pero los equipos con válvulas proporcionales lo que hacen son los cortes a distintos tiempos, generando retenciones de volúmenes, etc. Estos equipos que no son de turbina, los utilizamos con máscaras oronasales, ¿de acuerdo? No, hasta ahora no pudimos utilizarlos con los helmets. Estos equipos de terapia intensiva solamente con las máscaras oronasales. Los otros generadores son los que llamamos no eléctricos. Es decir, tengo que tener una fuente ya de un gas y estos pueden ser, la fuente puede ser los flujos de aire y oxígeno comprimido, que es lo que llamamos el flujo de pared. Tenemos que tener en cuenta también acá que los flujímetros habituales me marcan con relativamente certeza hasta 15 litros. Pero yo puedo abrir más ese flujo al máximo y la bolita va a pegar en el techo del flujímetro. Y ahí voy a estar generando más de 70 litros. Pero no voy a conocer el flujo que le estoy dando. También hay flujímetros de 60 litros, pero son más caros y no se consiguen habitualmente. Y el otro flujo que podemos tener son lo que llamamos aceleradores de flujo o sistema tipo Venturi. Hay algunos que son comerciales, como el Busignac o el Mastec, y hay algunos que ya están haciendo con máquinas, con impresoras 3D. ¿De acuerdo? Estos generadores eléctricos los utilizamos siempre con rama simple. Bien, y cuando utilizamos rama simple, ya sea que utilicemos la válvula de resorte o algún puerto exhalatorio, pero acá sí tengo que medir la PIB sí o sí, el flujo siempre tiene que ser en exceso, eso lo vamos a ver ahora, quiere decir mayor que el flujo pico inspiratorio del paciente. ¿Bien? Y acá vamos a ver otro esquema parecido al anterior, nada más que en vez de tener puerto exhalatorio, vamos a poner acá una carga umbral elástica o una PIP de resorte. Acá tengo una tubuladura y tengo un sistema en T. Esto se va a conectar a una máscara con el codo azul. Pero esta máscara puede ser un helmet y acá puedo tener una entrada y una salida, etc. Imagínense que esto lo divido acá y tengo la inspiración por acá y la salida por acá, o tengo uno solo. Es lo mismo. El esquema es el mismo, ya sea para máscara o para helmet. Siempre doblemente filtrado, se filtra la entrada y se filtra la salida. ¿Bien? Y al final del recorrido ponemos la PIP de resorte o también llamada con una umbral de carga, una presión umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que si este resorte me hace una presión de 10 centímetros en este sentido, yo tengo que ponerle en sentido contrario una presión de 10 centímetros más algo para lograr vencer la resistencia elástica de este resorte. Cuando yo abro este resorte, la presión en el sistema
va a ser igual, levemente mayor a la presión de oposición que está haciendo este resorte. Si este resorte permanece sin abrir, la presión en el sistema obviamente va a ser menor a la presión que está ofreciendo este resorte. Entonces, fíjense, a este lado de la tubuladora le conectamos un generador de flujo, eléctrico o no eléctrico, el que quieran, un flujo determinado. Pero vamos a poner un flujo que llamamos mínimo o insuficiente. Entonces, cuando colocamos flujo mínimo o insuficiente, durante la inspiración del paciente, cuando el paciente toma aire, cae la presión en el sistema por debajo de la presión que me está haciendo el resorte. Por lo tanto, me doy cuenta de eso porque acá a la salida no tengo flujo. Entonces, ¿cuánto es la presión del sistema? No sé cuál es, pero seguro que es menor a esta presión. ¿De acuerdo? Menor a esta presión. Entonces, si graficamos todo esto, vamos a ver que acá vamos a tener el flujo del paciente, bien, con un neumotacógrafo metido acá. Perdonen un minuto, por favor, un minuto. Acá. Disculpen. Entonces, retomando esto, acá en este vamos a tener una medición del flujo del paciente, acá vamos a medir la presión del sistema y acá, que es el importante, vamos a medir el flujo a la salida del sistema. ¿Bien? Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando el paciente inspira, cae la presión en el sistema y a la salida veo flujo cero. ¿Ven? Es clarito. Si yo tuviera un helmet conectado, veo que se colapsa. Estoy robando flujo y presión del sistema. Bien. Cuando el paciente exhala, a este flujo le agrego el flujo expiratorio, aumenta la presión y el flujo expiratorio aparece y la presión del sistema es igual, es mayor a la presión que me está ejerciendo este resorte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar el flujo a un flujo adecuado o máximo, póngale, y lo que vamos a ver acá es que cuando el paciente inspira, hay un flujo en exceso que contrabalancea la carga umbral de ese resorte y durante la inspiración estoy objetivando salida de aire por la válvula de presión. En el gráfico lo que veríamos es así. La presión dentro del sistema siempre es mayor a la válvula de PIP, por lo tanto aseguro esta mínima presión, la presión de acá, y a la salida, en la inspiración, puedo determinar que hay flujo. Es decir, que hay flujo positivo siempre, todo el tiempo en este lugar. ¿Bien? Entonces, esto fue lo que hicimos en abril más o menos, cuando nos estuvieron llegando los helmets, después de hacer algunos arreglos. Fíjense que acá está Mauro conectado y lo que vamos a ver son varias cositas. Primero, colocamos un neumotacógrafo, este es el puerto de entrada, acá no están los filtros porque eran pruebas entre nosotros. Acá estamos utilizando, como ven, un flujo de pared de aire, acá hay una I, hay una parte que llega al oxígeno del flujímetro y otra parte que llega del aire comprimido, y
el aumento del flujo que le va a llegar al casco va a ser por el aumento de la salida que le damos a esos flujímetros. A la salida, antes de la válvula de PIP, de resorte, pusimos un neumotacógrafo, ¿bien? Entonces, ese neumotacógrafo me va a determinar cuál es la presión que hay adentro del casco y me va a medir el flujo a la salida. Acá el flujo lo vamos a ver al revés. El expiratorio para arriba y el inspiratorio para abajo. Expiratorio para arriba, inspiratorio para abajo. Es decir, que cuando el paciente está inspirando, este es el flujo que yo estoy viendo a la salida. ¿Bien? Y por otro lado pusimos un capnógrafo que está dentro del casco y lo que me va a determinar es cuánto es la presión de CO2 inspirada y la presión de CO2 expirada. ¿Bien? Entonces, con todo esto lo que determinamos fue lo siguiente. Acá Mauro estaba respirando aire ambiente. Por lo tanto, todavía no había nada para medir porque esto estaba abierto, no había flujo, acá a la salida no había nada, pero sí era para ver cuáles son los valores normales de la CO2 expirada. Primero, la pi CO2, presión inspirada de CO2 es 0, cercana a 0, ven acá, y la PCO2 o PET-CO2, presión end-tidal de CO2, que es parecida a la arterial cuando no hay problemas de obstructivos. Lo que vemos es que está alrededor de 40, que es normal también. A continuación, estábamos aprendiendo, tomándole la mano, todo lo que era la colocación del casco. Cada uno de estos puntos es 1 minuto. 1, 2, 3, 4. Es decir, tardábamos mucho tiempo y cuando se tarda mucho tiempo en el armado, etcétera, lo que va pasando es esto. Fíjense cómo va subiendo. Es como si les pusiera una bolsa en la cabeza y los obliga a respirar. Aumenta el CO2 hasta niveles muy altos, más de casi 28, 26 teníamos de CO2 en el aire inspirado, hacíamos un rebreathing tremendo. Una vez que lográbamos colocar el casco y Mauro ahí estaba transpirando ya, colocábamos un flujo insuficiente. ¿Qué quiere decir flujo insuficiente? El flujo durante la inspiración del paciente llega a 0. ¿Ven? A 0. Quiere decir que cuando el paciente inspira, se está tomando todo el aire que le está llegando. Y por lo tanto, fíjense lo que pasa con la presión. Hay un robo de presión del sistema. ¿Y qué pasa con el CO2 inspirado? Obviamente, si bien baja, no es tan alto, teníamos un nivel de CO2 cercano a 20 y algo y monedas. Cuando aumentábamos el flujo y lográbamos el flujo adecuado, ¿qué quiere decir el flujo adecuado? Cuando durante la inspiración del paciente el flujo es mayor a 0, es decir, que se puede percibir un flujo a la salida. Flujo en exceso, flujo continuo. Fíjense lo que pasa con la presión dentro del sistema. Se estabiliza porque ahora no necesito robar flujo o presión del sistema, porque te lo estoy dando y lo que vos no tomás sale por el puerto exhalatorio. Rápidamente ven cómo después de muy pocas respiraciones el CO2 vuelve a un nivel adecuado, aceptable de menos de 5 milímetros de CO2. ¿Bien? Esto nos llevó a plantear las siguientes cuestiones. Primero, una vez que el paciente está listo para ser colocado el equipo, el respirador o los flujos ya están preparados y tenemos que evitar todo este tiempo, así que el helmet, este es el caso, que es desarmable, el de Bahía Blanca y el de Rosario ya vienen armados, no se puede desarmar. El helmet se coloca siempre armado. Y una vez que se arma, no se duda en poner mucho flujo. Por lo tanto, primero coloco el casco, después apenas coloqué el casco, lo conecto a flujo. Una vez que le conecté el flujo,
lo sujeto, no pierdo tiempo en sujetarlo si no tengo flujo, y una vez que está sujeto, recién ahí agrego la presión de tratamiento, que sería la válvula de PIP. Una vez que agregué la válvula de PIP, o en el caso de lo que estoy utilizando los otros respiradores del puerto exhalatorio, adecuo el flujo para contrabalancear esta resistencia que habíamos agregado. Entonces, coloco el casco, apenas coloco el casco, lo inflo, lo sujeto y le agrego la presión. El otro uso importante que tenemos con el helmet es este, el de traslado. Podemos trasladar a los pacientes de una forma mucho más digna para el paciente. Antes de que llegáramos con estas historias, los pacientes eran trasladados en camillas, todos tapados, como ocultando, ¿no? En aras de la protección y de la seguridad. Acá en este caso, el paciente lo bajábamos a hacerle un centellograma de pulmón y fíjense cómo va el paciente, atento, está con este respirador, el Astra, el que tiene batería interna, y acá Diego está llevando el tubo con el oxígeno. Y cuando estuvimos en Bahía Blanca también aprendimos que estos helmets o estos cascos son útiles para la protección del personal, pudiendo tener lo que llamamos un protocolo de ingreso rápido para ver a los pacientes. Si yo me tengo que colocar el N95, después el quirúrgico, después las gafas, la cofia, el protector, etc., es más fácil colocarse el helmet con los 2 filtros ya preparados y entrar a revisar al paciente. Digamos que el helmet es una de las herramientas más que tenemos para para el tratamiento con presión positiva para este tipo de pacientes. Bueno, siempre les dejo esta imagen, que es una imagen muy alegre del equipo, y eso es lo que tratamos de darle siempre a los pacientes, que es, además de presión, alto flujo y prono, alegría y esperanza. Bueno, por ahora, abierto a todas las consultas que quieran tener. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu exposición. Bueno, ojalá, yo espero, les recordaba que después del Congreso de la SATI hubo renovación de autoridades. Actualmente, dentro del capítulo de Kinesio, fue Marco Bessi y asumió una nueva conducción. En esa conducción, la secretaria, por lo menos ya está trabajando con alto flujo desde hace varios días, varios meses. Así que espero que también que el doctor Chapero sea también un poco más flexible y que alguna vez antes de que llegue nuestra segunda ola, tengamos esta historia que estamos necesitando de que la SATI un poco haga la autocrítica y saque esos comentarios con el Ministerio de Salud de Nación, hablando de evitar este tipo de terapias que tanto bien le hizo a los argentinos. Perfecto, Bueno, Guillermo. Guillermo, muchas gracias por tu exposición. La verdad, clarísima como siempre. Espero que les haya sido de mucha utilidad a todos los participantes. También agradecerle a todos los que hoy están acá con nosotros. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, puede ir escribiéndola en el chat o levantando la mano y le damos la palabra.
La otra cosa que estoy viendo acá en el chat es esto. Al día de hoy hay muchas provincias, estuvimos haciendo también lo que hace Flor y el equipo de salud pública es excelente. Mi maestro Roncoroni decía que el conocimiento es para compartirlo y para poder ser criticado o mejorado o copiado en última instancia. Hay muchos hospitales, empezamos mucho con Tucumán y Jujuy. En Jujuy hay una médica de terapia de la SATI a la cual cuando termine esto tenemos que ir a comer un asado juntos, como dijimos, que hizo una tarea humana de la hostia, tremenda, haciendo este tipo de tratamiento en lugares muy desolados como Abrapampa o la Quebrada. En Neuquén, al día de hoy, ya tiene una experiencia de 70 y pico de pacientes, lo mismo está pasando en Río Negro, sobre todo en Roca, en General Pico, en La Pampa, en Bahía Blanca, que realmente están revolucionando con los costos, así que todo. En Neuquén estamos trabajando muchísimo, también por suerte hubo bastante repercusión, y acá si tuviera que aconsejar qué equipos compraría, hay un tema interesante, que Nación compró y repartió, de acuerdo a lo que proponía la SATI, muchos respiradores que lamentablemente después no podían llegar a ser utilizados por falta de personal. Pero lo que estuvimos viendo, trabajando con una firma, TecMed, si no me equivoco, es que muchos de esos respiradores pueden ser utilizados como alto flujo, necesitan simplemente tener el termohumidificador. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para Sergio, que la pregunta es qué comprar de UNI para los servicios del interior del país. Para las distintas provincias, lo primero que yo les digo siempre es, revisen qué es lo que tienen. Acopien todos los termohumidificadores activos servocontrolados, tipo los de Fisher Parker o los GM, cualquiera de esos. Ante la duda, tienen mi mail, me llaman, no hay ningún problema. O lo coordinamos a través de Flor. Primero, ver esto. Hay una cosa que hicieron en provincia de Buenos Aires que también es muy loable, que es que los servicios de pediatría para las bronquiolitis tenían también entrenamiento y capacidades de alto flujo termomodificado. Y eso fue uno de los últimos webinars que hice con la provincia de Tucumán. Lo hice exactamente con un grupo de pediatras y querían ofrecer servicios a los adultos. Entonces, busquen en los hospitales, en las clínicas, en los que tengan, reúnanse con los pediatras que tienen mucha experiencia con esto, vean qué tipo de respirador tienen, si son adaptables a colocar alto flujo. Simplemente a veces es una mejoría que se hace del software, no hace falta, es remota. Consíganse los termohumidificadores y si no consiguen todo eso, hay equipos que ya vienen diseñados como los Ergo, los Humidoflow y los Vapotherm. O si no, si tienen que comprar respiradores porque no tienen, elijan respiradores que tengan turbinas fuertes, buenas, las turbinas fuertes son las que pueden mantener un flujo alto durante mucho tiempo. Y ahí entran equipos de ResMed, como idealmente el Astral, el Stellar también puede ser útil, equipos de Philips como el B60 o el Trilogy, equipos franceses como los EOL, los Monal también pueden llegar a utilizarse. Muy bien, perfecto, Guillermo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda para hacerle al doctor? Sí, Sergio. Sí, buenas tardes de nuevo. Gracias, Guillermo. Bueno, me contestaste perfecto. Siempre agradeciendo todo lo que pasamos desde el inicio. Y quiero rescatar la parte humana del doctor, porque así como él habla de lo que se hizo acá en la Puna, también la primera bajada de onda que teníamos era cuidar a todos los pacientes. Bueno, era como un extraterrestre. Y después es como que se les mandó uno el llamado del doctor Guillermo a la
autoridades de ver todo esto, porque me tocó hacer terapia, me tocó hacer sala COVID de paciente común, me tocó iniciar el trabajo con Helmet, y la verdad que no hay que tenerle miedo, hay que comprometerse, hay que tocarlo al paciente, hay que sentirlo, hay que mirarlo. Antes entraba y se estaba 5 minutos y se iba, ¿no? Ahora hay que estar, siempre pregona el doctor Guillermo, hay que escuchar a todos, la enfermera te dice mucho, el camillero te dice mucho, son enseñanzas muy lindas del doctor y espero que las autoridades de SATI y de todo el ministerio también abran la cabeza con esto, porque se está viendo en Italia los beneficios que tienen y el bajo costo inclusive, todo esto. Así que agradecido por todos los consejos. Y lo único por ahí que me gustó, porque tuviste en el inicio de esto de Helmet, nosotros vimos como contra, digamos, únicamente la resequedad en ojos de los pacientitos, que habría que ver, poner crema, que estaban con el casco, y a veces los dispositivos de sujeción que no estaban, que venían medio fallados, se ponían las perillitas, y como decimos, cuando daba la presión se salía, le daba la goma, le provocaba ulceraciones en el cuello, esas cositas a mejorar, que ustedes que están en ciudad y están con toda la parte esta de la tecnología, a lo mejor lo pueden hacer. Así que muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a todos los que organizaron esto. Bueno, Sergio, encantado. Y lo estamos esperando acá, no solamente en la cuna para el asado, sino para todo lo que quiera. Allá voy a ir, allá voy a ir. Muy bien, Sergio. Adriana creo que también quería decir algo. Mirá, yo soy Sati. Yo soy del grupo de expertos de Sati. Estoy con el botón rojo y yo tenía la regional nordeste. Soy del Rando Chaco, Resistencia. Y acá y muy hace rato están usando Helmet y cánula de alto flujo. ¿Por qué? Y porque las cosas fueron cambiando. Yo creo que Sati no se expidió porque es una cuestión burocrática de tiempo, que tienen que escribir. Hace rato que ya no nos reunimos para esos, o sea, yo estaba en el grupo y hablé de, a ver, la parte que habla de reclutamiento la redacté yo. Entonces, hoy la cosa cambió, no hoy, hace un tiempo, porque acá en Resistencia que se está usando Helmet, alguna que otra cánula de alto flujo, ya hace rato, meses, 2 meses, 3. Lo que pasa es que había escasez por ahí de EPP y entonces el tema, nadie sabía, esto es nuevo. Van las cosas cambiando y nosotros tenemos que cambiar. Es como yo te puse en el escrito. Yo antes a un trauma de cráneo le ponía dextrosa, le hacía diurético para bajar la presión, ¿entendés? Y lo hiperventilaba y le llevaba una CO2 a 25. Todo lo que hoy no se hace. Las cosas cambian y con esto vamos a cambiar. Por ahí dentro de un año estamos haciendo algo diferente. Esa es la mente de ciencia. Yo creo que Sati, el tema con Sati es una cuestión de tiempo, se tienen que reescribir porque estamos cuestiones que seguramente a vos también te llegan, que bueno, estamos abocados, no sabemos, tenemos varios frentes. Sí, sí, sí. Yo creo que esto lo tiene un antes y un después del Congreso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, excelente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por tus comentarios y realmente todos juntos podemos más. Eso es, no sé si es un eslogan político de alguien, pero es así. Es no así. Sé. Bueno, muchas gracias, Adriana. Puse en el chat, no sé si lo vieron, el link para que ingresen a llenar el formulario de presentismo. Por favor, necesitamos que lo llenen para poder documentar quiénes estuvieron hoy e invitarlos a futuros encuentros. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere aportar algo? Sí, acá lo que veo es Tucumán. Tucumán tiene una muy linda experiencia, tanto desde los pediatras hasta los helmets, los snorkel,
que están haciendo allá en Tucumán, eso también estoy bastante en contacto con los tucumanos. Ujú. Y acá también dicen, somos un equipo de kinesiólogos que implementamos y probamos sin miedo todo lo que pueda funcionar para el paciente. Sí. Perfecto. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, vamos a cerrar con el encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Guillermo, por aportar tus conocimientos y por tu claridad siempre. Y bueno, quizás realizamos un próximo encuentro como para cerrar BNI. Se me ocurre que quizás podría... Se frizó. Se frizó. ¿Qué era no escuché lo Hola, último. Ahora sí. ahí se escucha. Que Sí, sí. quizás podríamos cerrar esta capacitación de BNI con algún encuentro de casos clínicos para los 2 ciclos que hicimos de BNI, Dale. haciendo preguntas, se me ocurre. Así que todos los que completaron el formulario de presentismo van a recibir la invitación para un futuro encuentro con Guillermo. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima. Dale. Bueno, gracias a todos. Gracias, Guillermo. Hasta Chau, luego. chau.